Puntero láser, empezamos a grabar, joya, se ve todo, se ve el puntero láser, puntero láser, el punterito también, genial. Bueno, chicos, buenas tardes, buen día casi digo ya, no sé en qué horario vivo. ¿Se escucha bien? Por las dudas, siempre a veces tengo quilombo con el micrófono seteado. Supuestamente está tomándolo del lado correcto. ¿Se escucha bien? Ustedes díganme si no se escucha, si no se ve, si se cae, bueno, si se cae internet no me lo van a poder decir, pero cualquier cosa yo estoy atento. Genial. Bueno, arrancamos primero. Conmigo hoy vamos a estar viendo TDAs, tipos de datos abstractos. Vamos a estar viendo un poquitito de cosas que van a tener que ver con testing. Con el feedback que tuvimos en la retro del cuatri pasado, readapté una partecita de la clase para que también podamos tener un pequeño ejemplo de TDAs que más adelante, digamos, en el final, en el TP final de la cátedra, hubo varias confusiones y varios problemas planteando un TDA en particular. Así que vamos a ver si con esta modificación a la clase los ayudamos un poquitito para cuando lleguen al final del TP. Ya van a ver por qué había alguna confusión, les voy a contar un poquitito de eso. Bueno, antes que nada, yo primer clase suelo hacer una mini ronda de introducción. Mi nombre es Nicolás Iván Sivikowski, soy docente de Algoritmos y Programación 2, que es la materia que están cursando. Si alguno no está cursando Algoritmos y Programación 2, se equivocó de MIT y tiene que irse a otra. Me recibí hace unos años en la FACU de Ingeniería en Informática y de Licenciatura en Sistemas, con el plan viejo. Obviamente soy docente de esta cátedra, también soy docente de arquería en Deporte FIUA. Si alguien en algún momento hace o hizo arquería, seguramente me cruzó ya en eso. Y actualmente estoy laburando como Project Coordinator / consultor en una empresa para afuera. Así que dudas, preguntas, cosas sobre trabajo a veces me llegan, están invitados a hacerlas. Como extras, nada, hobbies, juego muchos juegos, me gusta el game development, trato de hacerlo. Aprendo idioma, en este caso estoy intentando aprender japonés, aunque no me sale mucho. También intento tocar el piano, que me sale menos. Sí soy barista, así que me gusta mucho el café. Si a alguien le gusta el café podemos hablar de eso. Escape rooms, bueno, arquería obviamente, además de ser docente compito, bla, 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 bla. Y como esta clase capaz me queda más larga que las primeras clases, que suelen ser cortas para TDA, le voy a meter un poquito de gas. Yo generalmente armo las clases, me gusta que sea participativa en lo posible, es decir, yo nunca los voy a forzar a hablar, sí van a estar siempre invitados a desmutearse, prefiero que se desmuteen porque me parece más fácil resolver dudas o preguntas oralmente que por escrito. Igualmente yo en la otra pantalla, por eso estoy mirando ahí y no directo a la cámara, tengo el chat y yo los voy leyendo, no obstante, de vuelta los llamo a participar. Trato de hacer algún ejercicio práctico, a pesar de que esta es la parte teórica, que ustedes puedan resolver algo conmigo. Obviamente en esta primera clase no, pero cuando veamos TDA, sí conmigo van a haber varios, los voy a tratar de hacer practicar, les voy a tratar de decir, che, ok, ya vimos este algoritmo, traten de seguirlo ustedes. El que se anima, genial, si no se animan no hay ningún problema. Si yo escucho un montón de silencio, obviamente voy a seguir avanzando, así no tenemos un montón de silencio en el medio, pero la clase es para ustedes, así que traten de aprovecharla lo más posible. Eso es lo que siempre digo. También, generalmente trato de estructurarles la clase de manera que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver, que haya intentar pasarles todos los conceptos al principio de la clase, o sea, que es cuando más energía tenemos, ponele. Me están saltando chats de laburo que no cerré. Si se ven chats de laburo, avísenme y cierro Teams, si no, ni desminimizo. Generalmente les voy a explicar qué vamos a ver. Vamos a tener una parte donde les voy a tirar un montón de conceptos teóricos y después la idea sería aplicar esos conceptos teóricos en algo no full práctico, porque de vuelta esta no es la práctica, pero intentar llevarlo un poquitito más a la práctica y tener ejemplos siempre en la medida que sea posible. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Si hay muchas preguntas, les voy a decir, chicos, vayan levantando la mano, así vamos de a uno. Generalmente no hay tantas, así que con desmutearse y preguntarme algo, pregunten. Los voy leyendo igualmente y si a mí se me pasa algo
en el chat, porque a veces están todos escribiendo. Díganme, che, Nico, ¿se te pasó algo? La pregunta fue tal o cual, o me avisan. Siempre les voy a preguntar si hacemos pausa o no pausa o pausan, dependiendo de si quieren tener un mini break o no y terminar antes, o tener el break y salir un poquitito más tarde. Eso, indistinto. Dudas, preguntas no creo que haya. Así que con esa intro fuera, arrancamos con la clase, si les parece. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les dije, vamos a estar viendo TDAs, tipos de datos abstractos, pero el temario más o menos va a ir de la siguiente manera. Vamos a estar viendo qué es la abstracción, qué es el concepto de abstracción. Vamos a hacer un mini repaso que ustedes ya deberían haber visto de tipos de datos en Algoritmos 1. Vamos a estar hablando un poquitito de qué y de cómo, o sea, qué es el qué es el cómo, muy filosófico, pero ahora van a ver. Y eso, de hecho, les va a dar un kickstart a lo que sería testing después con Lucas. Vamos a estar viendo algunos ejemplos, algunos casos de uso, algunas implementaciones de TDAs. Y voy a usar lo último de mi tiempo para hablarles un poquitito del proceso de desarrollo de software y ventajas y desventajas de utilizar tipos de datos abstractos. En realidad, solo ventajas, porque la verdad desventajas no vamos a tocar, por lo menos para lo que es TDA como concepto teórico. Después, cuando veamos TDAs en particulares, sí, seguramente va a haber ventajas y desventajas. Yo siempre trato de arrancar rompiendo el hielo con alguna pregunta, a ver que participen ustedes, a ver cómo viene la mano, a ver qué es lo que piensan. Así que vamos a arrancar con esto. Una pregunta para ustedes: ¿qué es lo que para ustedes tienen en común estas cosas? Uno es un juego que se llama Dígalo con Mímica, hay 1000 versiones, pero el más viejo es ese. Otro es un Pictionary, juego en el que tratás de dibujar algo con la consigna de no hablar y la otra persona o el equipo tiene que adivinar y gana puntos. Y lo último, seguro que lo conocen, si están cursando física y hicieron en el CBC, a menos que lo hayan sacado, es un diagrama de cuerpo libre. Ideas, obviamente las preguntas que les hago van a estar relacionadas de alguna manera con lo que vamos a ver hoy en la materia, ¿no? Pero, ¿alguien quiere arriesgar algo? ¿O escribir? Quizás diga una burrada, pero no es como tratar de hacer entender qué es lo que está pasando. Algo así, sí, viene por ese lado, viene por el lado de tratar de explicar algo de lo que está pasando. Ahí dicen, no se usan palabras. Lo de no usar palabras no es tan, o sea, es verdad, no es tan útil para esto. Pasos, no sé exactamente a qué te referís, representan algo sin mostrarlo explícitamente. Va por ahí, es un poco más fino que eso, o sea, más que sin mostrarlo explícitamente, yo cambiaría un poco la definición de eso. Puede Representar ser, un objeto. puede Sí, ser que dale. se trata de simplificar un poco la cosa. Va, en el caso Viene por de ahí. la física. Viene por el lado de simplificar un poco. De hecho, por eso agregué el de diagrama de cuerpo libre, porque apunta un poco a lo de simplificar. Representan un objeto. Sí, pueden a veces representar a un concepto más que un objeto incluso, pero sí, se representa algo, simplifican algo, un sistema de referencias. Si bien lo es, en este caso, estos no son tantos sistemas de referencias. Entonces, bien, agarrando un poquitito de todo lo que fueron respondiendo, verbal y escritamente, lo que apuntan a estas tres cosas es que siempre nosotros estamos tratando de comunicar algo de una manera relativamente simple. Es decir, si yo, y ahora voy a hacer uso de esta nueva herramienta que me proporciona Google, si yo intento hacer esto, ustedes díganme si lo ven o no, pero deberían verlo, me dijeron que lo ven, obviamente esto representa a una persona. Es el dibujo más fidedigno, qué palabra, de una persona? No, claramente no, pero si yo les dibujo eso, o en las pinturas rupestres en la antigüedad, cuando alguien dibujaba eso, o alguien dibujaba a una persona con una lancita al lado, brazo un poquito más estirado, decía, mira, probablemente estaban queriendo representar un cazador, qué sé yo, o algo parecido. Después le ponían vaquitas, animalitos, lo que sea que ellos cazaran, y ahí el dibujo se iba interpretando. Bueno, un poquitito lo que esto nos representa entonces es no solo un mensaje, sino un concepto. ¿A qué estamos queriendo ir? Ahora, si yo vuelvo al mismo dibujo de lo que era un humano o una persona, depende para qué
me puede servir o no. Y ahí es donde entra muy en tema la tercera imagen que yo les puse, que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué ustedes dibujan un diagrama de cuerpo libre en física? O sea, supongamos que es un auto que está andando para la derecha. Y ustedes hacen una caja, le ponen el peso, le ponen la normal y le ponen, como está avanzando, una fuerza que sale de algún lado, no importa en este momento. ¿Es equivalente? Y si es equivalente, ¿por qué sí y por qué no? Para ver mejor el problema, me gusta esa respuesta, me gustaría que me digas el por qué. ¿En qué sentido te hace ver mejor el problema? Si querés desmutearte o si no, no. Quizás, no sé si va por lo que decía el que lo puso en el chat, pero por ejemplo con lo del auto, hay varias cosas en el mundo físico real que nos estamos salteando porque son quizás despreciables. Exacto, totalmente. ¿Son despreciables ante qué? O sea, supongamos, si el auto anda mal, ¿es despreciable hacer esto? O sea, ¿nos sirve este diagrama? Pasa que sirve para este problema en específico que es para esbozar... Para un problema de física. Claro. Pero para un problema de mecánica me sirve, por ejemplo. Y no sé, no. En teoría no. Asumo que no. Probablemente no. O sea, si yo te digo, che, el auto me anda mal. Acá tenés el diagrama, el diagrama de cuerpo libre de mi auto. ¿Me podrías decir por qué anda mal? Probablemente no te va a servir. Así como si yo te muestro el muñequito, lo podemos dibujar de vuelta. Es más, acá también tengo un bolígrafo. Ahora Google puso bolígrafos por todos lados. Si yo de vuelta hago este muñequito y te digo, y mirá, me duele ahí, la verdad que a un médico el diagrama no le va a servir, no le va a servir mucho. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No me quiero ir por las ramas con esto, pero se entiende la idea. Entonces, estamos hablando de diagramas que para un diálogo con mímica nos sirve para ganar el juego, lo mismo que con un Pictionary, aunque los medios son distintos. Un diagrama de cuerpo libre nos sirve para representar un problema, pero solo ese problema y en esas condiciones. Y probablemente si estamos tratando de resolver otro problema, la clase de hoy va a ser muy filosófica, les aviso. Vamos a ver poco código y cosas, pero porque es la intro de todas las demás clases. Si yo se los digo en esta manera, no se va a entender para un problema de mecánica, sí para uno de física. Bueno, repaso un segundito el chat. Bien, gracias por participar. Es más simple. Es más simple, exacto. Acá lo que prima es la simplificación y ahora vamos a ver por qué. Funcionamos mejor con imágenes que con palabras, depende de la persona. Son despreciables ante la resolución de problema, correcto, depende del contexto. Arréglate 500 5 milímetros. Bien, perfecto. Como les dije, rompimos el hielo con eso. Ustedes ya tienen una idea de lo que vamos a estar hablando. Vamos a ir un poquito con los conceptos. Primer concepto del día de hoy, el concepto de abstracción. ¿Alguno alguna vez, me está quedando viejo este chiste probablemente, pero alguna vez escuchó el chiste de la vaca esférica? Igual lo voy a decir, chiste, comillas, no sé si da tanta gracia, pero es una anécdota. ¿Alguna vez alguien escuchó la anécdota de la vaca esférica en el vacío? No. Wow. Bueno, triste. Antes había alguna persona que lo había escuchado. Ok, sí, hay un sí. Contalo. No, mentira. Básicamente, y redondeando lo que estuvimos viendo en la pregunta anterior, existía una granja, siempre lo cuento distinto obviamente porque el detalle no me importa, pero había una granja básicamente que tenía vacas lecheras, producía leche, y un día de repente el dueño de esta granja se dio cuenta, los trabajadores le avisaron que las vacas no estaban produciendo leche, o sea, había un problema. Y el problema es que el negocio se le iba a morir porque no estaba pudiendo producir leche, no podía producir, no podía vender, no podía pagar cosas, se iba a ir a la quiebra. Como esta granja estaba convenientemente ubicada enfrente de una universidad de física, y para el granjero los físicos son científicos, el granjero cruza, les pide ayuda a los científicos y les dice, che, tengo el siguiente problema, mis vacas no están produciendo leche, bla, 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 les cuenta todo. Los científicos dicen, sí, nosotros claramente te podemos ayudar. Bancá un segundito que agarramos el equipo y vamos. Fueron, tomaron miles de mediciones, vieron a las vacas, midieron todo el granero, tomaron 1 millón de mediciones, le dijeron, venían 2 días que tenemos la respuesta. Bueno, se van a trabajar, el granjero espera, preocupado, pero confiado de que le iban a dar una solución.
A los 2 días va, se presenta en la universidad, lo vuelven a ir y les dice, bueno, genial, me pueden explicar cómo, tranquilo, con la solución que acabamos de armar, tu granja no solo va a volver a producir lo que producía antes, sino que vas a poder producir más del doble. Excelente, dice. ¿Cuál es la solución? Bueno, antes de empezarte a explicar la solución, te comentamos que esto va a funcionar solamente si la vaca se asume esférica y está suspendida en el vacío. Si no, no va a funcionar. Ese es el chiste, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasó? Relacionado con el principio que yo les hice esa pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? No entendí. Ahora vamos a ir a eso entonces. Que, Que da condiciones irreales. Exacto. O sea, sirve la solución, por más que probablemente esa solución funcione para una vaca esférica en el vacío. Ahora, ¿funciona? claro, es que lo llevan a un entorno que nada que ver. ¿Y qué es lo que falló entonces ahí? Mm, ¿Quién falló? Empecemos por ahí. Y los estudiantes. Los científicos, exacto. ¿Por qué fallaron? ¿Qué no midieron? ¿Qué no supieron medir? ¿Qué tanto abstraerse? Exacto. ¿Qué tanto abstraerse? ¿Por qué? Porque el concepto de abstracción, y esto lo saben, pero tal vez no saben la definición directa, porque plantearon algo irreal, exactamente. Ustedes saben la definición de abstracción, de hecho ustedes abstraen todo el tiempo, no solo en matemática y en física, lo abstraen en la vida real. Si nosotros guardáramos toda la información que nuestro cerebro capta, diariamente explotamos al primer día, no pasamos de bebés. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza inherentemente se olvida un montón de detalles. Si yo le digo, chicos, ¿qué hicieron hace 139 días atrás? No tienen ni la más recóndita idea. Tal vez calculan la fecha y dicen, justo ese día cumplió. Sí, bueno, por eso. Pero, bueno, si vos te acordás, Luca, está perfecto, pero a menos que tengas memoria fotográfica, probablemente hay un montón de detalles que no te acordás. Entonces, ¿qué hace la abstracción? Definición: separar aisladamente en la mente las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solo en el pensamiento. En criollo, nosotros pensamos en la solución de un problema o queremos representar un objeto, olvidándonos de un montón de cosas inherentes a ese objeto. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a separar lo que nos importa, por qué nos importa algo y aplica o no aplica para resolver el problema o para representar lo que yo quiero representar. De lo innecesario nos olvidamos, por lo mismo que les dije hace un rato, y lo importante es qué es lo que consideramos válido. En este caso, probablemente un doctor en física no era lo necesario para solucionar el problema de la vaquita. Probablemente se necesitaba a un veterinario, a un biólogo o, sí, tal vez un físico, pero un físico que no sea tan rígido y olvidarse de un montón de cosas que seguro afectan, porque seguro que la vaca no puede estar en el vacío y seguro que no es esférica. Partiendo de esa simple base, tal vez tiene un problema de alimentación, tal vez tiene un problema de enfermedad, tal vez tiene un problema de lo que sea. Por eso tenemos un montón de especializaciones, depende de lo que nos pasa. Por eso cuando a alguien le duele la rodilla, no va al gastroenterólogo, va a un traumatólogo, porque te duele la rodilla y claramente nosotros, abstrayéndonos, nos imaginamos que el problema viene por esa vía. Y por eso existe un médico clínico, para derivarlos a ustedes en, mirá, te está doliendo la rodilla, pero creo que está relacionado con el sistema nervioso, ¿no? Un neurólogo, etc. Entonces, no es por qué, es para qué nosotros queremos resolver algo, para qué nosotros nos queremos abstraer de una solución. Bien, dicho este concepto, pasemos un repasito de algo que ustedes deberían saber, que son los tipos de datos. Participen si quieren. ¿Qué tipos de datos ustedes conocen? Int. Entero, char. Char, float. Bien. Saité. Perfecto. Y si ustedes me tuvieran que explicar, agarremos el int, por ejemplo. Si ustedes me tienen a mí que explicar que yo no sé el tipo de dato int, ¿cómo me lo definirían? O sea, me van a decir un número. Sí, más relevante que eso. Si me tuvieran que explicar el int, ¿cómo me lo definirían? Hay dos cosas que definen a un tipo de dato. Tal vez lo vieron en teoría,
no se lo acuerdan, puede pasar, pero supongamos, si yo les digo, o alguien participe, a ver, dale. La Me- cantidad de bytes que puede almacenar. O algo ¿La así. cantidad de qué? De bytes. Sí, ¿Qué pero nos ponele representa? que yo no sé informática. Yo voy a meter un número, ¿no? Que es un int, en definitiva. ¿Vos me deberías dar alguna consideración? O sea, si yo te aprieto una S en el input, ¿eso es un int? No. No, no. Bien. Entonces, ahí ya restringimos un poquitito, o definimos, restringir es definir en este caso, lo que es un entero. Aprieto una S, no va. Entonces van los números. Bien. Ok, te pongo 3.5. ¿Está bien? Números enteros. Números enteros, exactamente. Entonces, una parte de la definición de un tipo de dato es el dominio, pensando un poco en matemática. O sea, ustedes me pueden decir los valores, exacto, ahí Lara lo puso. Valores que puede tomar el tipo de dato. Correcto. Y algo más me está faltando. Los valores, por un lado, sí. ¿Y qué puedo hacer yo? Uy, se me cayó la broma. ¿Qué puedo hacer yo con un entero? ¿Es relevante que yo sepa qué puedo hacer con un entero? ¿Puedo, no sé, Y podés sumar, restar, multiplicar. exacto? Entonces, ahí ya empecé a definir bien la capacidad de un tipo de dato. En resumen, ¿qué dos cosas necesito para definir un tipo de dato? Sería los valores que puede tomar y qué puedes hacer con ese tipo de dato en general. Exactamente. El conjunto de todos los valores posibles y las operaciones que yo puedo utilizar. Así se define un tipo de dato. En criollo, un tipo de dato es algo, es un conjunto de valores que yo puedo tener con una capacidad finita de acciones que puedo realizar con ellos. Básicamente, aritmética, como dice ahí Luca, el conjunto y sus operaciones. Entonces, si yo tuviera que explicar o que decirle a alguien que no sabe de este tipo de dato que es un entero, yo tendría que ir con el conjunto de valores que no es infinito, de hecho va de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, implementado como complemento 2, eso es un adicional, y las operaciones que yo puedo hacer, suma, resta, multiplicación, división entera, resto, etc. ¿Hay más, Nico? Sí, puede haber más. Yo estoy dando un ejemplo. Obviamente, lo que ustedes definan como operaciones en un contexto, si dicen que es la totalidad de operaciones que ustedes pueden hacer, hasta ahí llega el tipo de dato. ¿Bien? Ahora, estuvimos hablando un poco de valores y estuvimos hablando un poco de operaciones. Por las dudas, dejo un asterisco. Como yo reestructuré toda la clase, a veces puede venir alguna parte de la clase que me estoy olvidando antes o después. Primera vez que reestructuré toda la clase. Pero básicamente, nosotros podemos ver un tipo de dato. Recuerden que todavía no estamos hablando de tipo de dato abstracto, aunque ya se pueden ir haciendo una idea con los dos conceptos que vimos, en valores y en operaciones. O también lo puedo pensar un poco como el qué y el cómo. Este concepto lo van a revisitar con Lucas cuando vean un poco de testing. En la parte del qué, vamos a ponernos un gorrito en donde solamente vamos a hablar de las operaciones que podemos hacer con algo. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Ok? Vamos a hablar de funcionalidades. Por eso la pregunta primaria en el qué es ¿qué hace esto? Esto se conoce como una implementación o un pensamiento de caja negra. Es decir, la caja oscura o negra no nos permite ver lo que pasa adentro, pero sí podemos darnos una idea de cómo funciona. Si yo voy a una máquina de café es una caja negra para mí, para el usuario. Ustedes van a la facultad, espero que exista todavía, que estén funcionando las máquinas de café donde pones plata. Vas, pones plata, sale café. Si yo te pregunto cómo funciona, ustedes no me van a decir, no sé, Nico, qué sé yo, puede haber un mecanismo, alguien que sabe un poquito más me tira una idea, y alguien que no sabe nada me dice, y debe haber dos duendes que uno recibe la plata y el otro le da la orden y mágicamente crea una taza de café y lo tira. Y las dos serían válidas porque la realidad es que es una caja negra, o sea, yo no sé lo que está pasando, ¿sí? La de los duendes me encanta, a mí también, pero a lo que va con esto es que si yo tengo la visión de caja negra, yo no sé cómo algo hace lo que hace.
Para eso también muchas veces venimos a la facultad. A veces sabemos que algo hace determinadas cosas, la computadora, por ejemplo, pero no sabemos qué corno está pasando adentro. Entonces, eso es que nosotros tenemos en este momento una visión de caja negra. Y es una visión válida porque capaz solo nos interesa saber qué hace y nada más. En contraposición a esto, tenemos el concepto de el cómo. Acá nosotros vamos a hablar de la forma en la que algo está diseñado o implementado. Acá ya no nos interesa, o sea, nos interesa qué hace, pero nos importa cómo lo hace. De ahí viene la pregunta de esta implementación, de este pensamiento, digamos, que es ¿cómo lo hago? ¿Sí? Acá nos interesa ver la estructura interna, nos interesa ver la forma en la que un proceso se lleva a cabo. En este caso se habla de caja blanca, o hoy en día también se le dice caja transparente. Ahora, imagínense que la máquina de café, en vez de tener la cobertura de plástico sólida, está hecha de vidrio, supongamos. Y supongamos que una vez que está hecha de vidrio, vemos como el duende agarra la plata, le habla al otro duende, el otro duende va a su tierra mágica y empieza a hacer el café. Genial. Ahora sabemos cómo funciona algo. Y cuando tenemos este gorro, esta estructura de pensamiento, nos interesa ver, ok, ya definí o ya sé qué es lo que tengo que hacer, caja negra. Ahora, ¿cómo corno lo hago? Porque ustedes podrían ser la persona que cree algún día esa caja, esa máquina de café. Y necesitan las dos visiones. Obviamente, ¿cuál es la visión que ustedes tienen que tener para empezar a encarar un problema? ¿Cuál creen? ¿Caja negra o caja Caja negra. blanca? Y caja. Es Ah, que depende de cómo lo quieras ver, porque primero tenés que plantear el problema y después tenés que ver cómo resolverlo, porque si no, exacto. importa el orden. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver el problema? Y me la voy a jugar y voy a decir caja negra. Exacto. Ahí había escuchado un caja blanca y se frenó, pero digamos, es caja negra. Ustedes, cuando les corregimos y nos damos cuenta, muchas veces empiezan a plantear el problema empezando a codear. Empezar a codear significa pensar en caja blanca, chicos, porque ustedes ya están tratando de implementar una solución sin tener 100% en claro qué es lo que tienen que hacer primero. Por eso, mucho código se crea de una manera errónea o de una manera no óptima. Porque alguien dice, acá tengo que hacer esto, y lo empiezan a codear, y capaz la siguiente funcionalidad no solo reutilizaba lo que acaban de hacer, sino que lo condiciona o lo sobrescribe. O había un estado anterior que ustedes tenían que tener en cuenta que eso que acaban de codear ahora lo tienen que modificar. ¿Sí? Y si bien se los digo, y acá generalmente me dicen, sí, es verdad, tal cual, Nico, es obvio, qué boludos los que hacen eso. Gracias, perdón. Qué boludos los que hacen eso, les pasa un montón, chicos. Y de hecho, el 90% de las correcciones que les hacemos es porque empezaron a codear antes de plantear una solución y después sentarse a codear. Esto es análogo a, acá me hago un dibujo de lo que tengo que hacer, de qué tiene que pasar, de qué pasos tengo que completar. Y acá digo, ok, ya sé todo lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo hago? Pero bajaron toda esa funcionalidad a tierra. Igualmente lo discuto, eso es porque a veces la facultad empieza por algoritmos y programación en vez de empezar por algo un poco más funcional. Pero bueno, eso ya es detalle de cómo se estructuraría la carrera y claramente como no soy persona que puede modificar el plan de carrera, no opino. Con estas cosas que acabamos de ver, vamos a nuestro, creo que último concepto, que es lo que nos importaba al final de todo en el día de la materia, tipo de datos abstractos. ¿Qué es un tipo de dato abstracto? La definición del libro define una clase de objetos abstractos, los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que pueden realizarse sobre estos objetos. A mí no me dice nada, a ustedes probablemente tampoco. En criollo es lo que estuvimos hablando hace un ratito. Para definir un tipo de dato abstracto, yo tengo que poder definir las operaciones que se pueden realizar sobre esos objetos, sobre ese tipo de dato, y definir lo que puede recibir o no de él. ¿Dudas, preguntas? Es el momento. Creo que lo que viene ya es un ejemplo. Ustedes tírenme.
¿Algo? ¿Nada? ¿Dudas? ¿Te quedó todo claro? Sería un tipo de dato de black box. Sí y no. Para el usuario que vos le creaste eso, es un tipo de dato caja negra. Para vos que lo creaste, va a ser una caja transparente o una caja blanca. Y ahora vamos a ver un ejemplito en un rato. Es más, no sé si es la próxima diapo. Sería un tipo de, sí, una fecha, por ejemplo. Es muy parecido a programación. Bueno, muchas veces me hacen esta pregunta. Sí, es parecido a programación orientada a objetos. No solo es parecido. Esto fue la intro, cuando la gente lo empezó a plantear, hacia el paradigma orientado a objetos. Todo lo que es el concepto de abstracción es la base fundamental de PO, de programación orientada a objetos. No vamos a ver programación orientada a objetos como tal en esta materia, pero en algoritmos 3, que arrancan con objetos, tienen todo esto para arrancar. Listas, nodos, exacto. Bueno, listas y nodos es nuestra próxima clase, próximo martes, conmigo. O sea que es un dato que no importa cómo funciona, sino qué tipo de cosas puede hacer. De vuelta, para el usuario al que le creaste ese tipo de dato abstracto, lo que a él le importa es lo que puede hacer. ¿Cómo lo hace? No importa. Vos, que sos el programador que lo tiene que hacer, sí te importa el cómo. Pero para empezar a hacer el cómo, tuviste que pensar en qué es lo que tengo que resolver. ¿Sí? Preguntas. No sabe que hay... Claro, no sabe que hay duendes adentro, básicamente. Bien. Bueno, ejemplo. Voy a arrancar por el ejemplo más bobo, porque siempre se arranca por este, que es el número complejo. Obviamente, ustedes ya saben, C no tiene como tipo de dato un número complejo. Entonces, vamos a definir un tipo de dato abstracto, número complejo. ¿Qué cosas deberíamos poder hacer con un número complejo para ustedes? Las mismas cosas que un número normal. Sí, Bueno, normal, comillas. casi las mismas, pero sí. Digamos, yo puedo conocer su parte real, su parte imaginaria, puedo crearlo, obviamente porque estamos hablando de una computadora, puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, imprimir, pero además puedo pedirle la norma. Tal vez todavía no llegaron a eso, no sé cuándo ven números complejos, pero la norma de un número complejo se puede pedir. O también, bueno, El la potencia. conjugado, la Esto- potencia. Tiene un montón, estamos de acuerdo, pero Sí. digo, es más amplio que un int. Claro, ¿Bien? porque tiene sus propias reglas, ponele comillas. Ujú. Y ahí tienen una mini lista que para nada está completa de, ok, deberíamos poder hacer eso. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? Y para mí, pensando en estructura, y yo debería tener un complejo con una parte real y uno con una parte imaginaria. Y fíjense que yo acá los puse como doubles, no los puse como ints. Si alguien forma polar también, sí, es horrible, odio los números complejos por las dudas. A todo esto no pude comer nada desde que dejé de trabajar, así que capaz agarro algo de comida mientras estamos hablando. Si le jode, díganme y dejo. ¿Estaría mal que yo ponga int en real y en int imaginario? No, pero no podés armar una parte de los números complejos. Ok. Correcto. Pero supongamos, o sea, tenés razón, te perdés una parte, pero si nadie te lo definió y lo estás definiendo vos, mal no estaría. Depende el problema que vos estás intentando resolver. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la respuesta acá es depende. La parte real no sería real. Bueno, obvio. Los matemáticos definieron que la parte real y la imaginaria sean números reales. Exacto. Los matemáticos hicieron eso, pero ponele que en tu problema solo necesites que sean enteros. ¿Por qué? Porque todo esto, a fin de cuentas, depende del problema que estamos tratando de resolver. ¿Ok? O sea, ¿está mal? La respuesta es depende, porque depende del problema que estamos intentando resolver. De vuelta, acá otra pregunta podría ser, che, no tengo una función que me da la parte real solamente. ¿Está mal? ¿La necesitas? No, no la necesito. Entonces no está mal. ¿La necesitas? Sí.
entonces sí está mal. ¿Por qué? Porque hay que agregarlo. Todo depende de la solución que vos estés intentando resolver. ¿Sí? ¿Me siguen? Silencio, avanzo. Cualquier cosa, ustedes me dicen no, Nico, qué sé yo. Con esto vamos a armar el punto H, el archivo encabezado de nuestra resolución. Acá vamos a tener el struct y una firma de funciones que sea una función que lo crea, una función para sumar, restar, multiplicar, dividir. Y después, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a hacer el punto H. Esa, exactamente, como dice Valentín, esta es la caja negra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué? Con esta estructura tengo que hacer estas cosas. Después vamos a nuestra caja blanca y en el punto C empezamos a tipear, y acá no quiero perder tiempo, pero ejemplo, empezamos a tipear esas firmas de funciones que nosotros pusimos en el punto H. Add C, donde yo es un void, no me devuelve nada, y esto me va a devolver el complejo C. En el complejo C va a guardar el complejo A más el valor del complejo A más el valor del complejo B. Entonces C real, sumo partes reales, C imaginario, sumo imaginarios. Acá alguien me puede decir, pero Nico, yo en vez de ponerlo así, lo hubiera puesto complejo A y B y que devuelva un complejo. ¿Está bien o está mal? Está bien, no hay ningún problema. O sea, todo depende de cómo ustedes hicieran la firma de las funciones. ¿Sí? Mismo caso con multiplicar, mismo caso con dividir. ¿Sí? No me quiero perder tiempo porque codear sumas, restas, multiplicaciones, calculo que lo tienen todos en la cabeza. Si alguien me dice, che, no se entiende algo, dígame. Pero básicamente es esto. ¿Y esto qué es? ¿La caja negra o la caja blanca? Caja blanca, ¿no? Exactamente. ¿Por qué es la caja blanca? Porque estás viendo cómo es que se hace. Uh-huh. Correcto. Una pequeña corrección. Corrección. Un pequeño tema con el qué y el cómo que acabamos de ver hace un rato. En realidad, el qué es único y es un qué, pero la realidad es que el cómo es infinito. Comillas. Varía tanto como personas o soluciones puedan existir. ¿Qué significa esto? Ejemplo práctico. Tenemos a Lisa, que está aprendiendo programación y le está encantando, y tenemos a su primer cliente que va a ser su padre, Homero. ¿Bien? Lisa sabe programar, Homero no tiene idea de programar, solo sabe usar la computadora con funciones terriblemente básicas. ¿Bien? Homero necesita hacer una serie de tareas y Lisa dice que puede hacer un programa para ayudarlo a resolver ese tipo de tareas. Entonces, la primera pregunta que le va a hacer Lisa es, che, ¿qué tenés que hacer? Tengo que hacer A, B, C, D, etcétera, lista de cosas que tendría que poder hacer Homero con el programa. De vuelta, Homero no sabe programar. Entonces, ellos dos, estas dos personas, van a estar de acuerdo en todo lo que tiene que hacer el programa. Y a partir de ahí, Lisa va a codear la firma del tipo de dato abstracto. Supongamos que Lisa va a usar tipos de datos abstractos para solucionar esto. Y hace un archivo encabezado y luego empieza a implementar el tipo de dato abstracto.h en un código fuente de C. Lisa lo va a compilar, se va a hacer un archivo objeto y Homero, cuando se sienta en la computadora, va a poder utilizar ese tda.h junto con el tda.o. ¿Bien? Entre estas dos personas se dice que hay un contrato. ¿Dónde está escrito para ustedes? ¿En qué archivo, cuál de los tres archivos está el contrato de lo que tiene que hacer el tipo de dato abstracto? Exactamente. En el punto H. Entonces, el tda.h es el contrato que nosotros vamos a tener, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros como correctores y ustedes como alumnos, va a ser el contrato que nos va a ligar y que vamos a utilizar para ver si su TP está bien o mal. ¿Sí? Básicamente, cuando nosotros les demos un punto H,
les estamos diciendo, yo quiero que codees todas estas firmas de funciones que hay acá, utilizando esta estructura. Más adelante vamos a ir complejizándolo, pero básicamente tenemos un contrato y esto no lo pueden tocar ustedes. Hay veces que hay gente que dice, che, ¿puedo tocar el punto H? Y la respuesta que nosotros le damos es no, a menos que haya un error. Porque eso es lo que nosotros estamos de acuerdo que tienen que implementar para que luego un sistema, por ejemplo, automatizado de pruebas, pueda correr sobre esas firmas de funciones que no se tocaron y se pueda ver si están bien codeadas o mal codeadas. Depende de los outputs que eso tiene, ¿sí? Ahora, una cosita más potente también de los TDA. Homero, si quisiera ver el código que hizo Lisa, recuerden que Homero va a utilizar el punto H y el punto O. ¿Hay una caja blanca? ¿Homero puede leer el código que Lisa hizo? No, ¿por qué? Pero no tiene el punto C. No. Mágicamente supongamos que lo puede entender. No es que no lo pueda entender. Homero tiene el punto O. Y las firmas. Entonces la firma le va a decir, ok, vos podés sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cómo lo hace? Ni idea. ¿Por qué? Porque tengo el punto O. Y por las dudas, el punto O es un archivo compilado, C es un lenguaje que compila, que es un lenguaje objeto, un lenguaje de la máquina que la persona normal no va a poder entender. Para poder leer lo que hace esto adentro, tendría que tener el punto C. Entonces ahí tenemos un principio, y lo vamos a ver en el resumen al final de la clase, de encapsulamiento. Estamos protegiendo nuestro código. ¿Y de quién lo estamos protegiendo? ¿De alguien que lo quiera copiar? ¿De alguien que lo quiera alterar? ¿O de alguien que simplemente no necesita saber cómo se hace? De vuelta, yo te hago el café. Vos no necesitas saber cómo se hace el café. Vos sabés que me pedís un café, me das 100 pesos y yo te doy un café de dudosa procedencia. Pero lo tenés. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te importa? ¿Sí? Profe, una consulta. Dale nomás. En el punto H no se puede agregar ninguna función interna que vayamos a usar nosotros para no andar repitiendo bloques de código y ese estilo. No, eso lo tenés que agregar en el punto C. A menos que vos quieras que el usuario pueda acceder a esa función también. Vos, claro. Totalmente de acuerdo, vos podés usar, cambio la oración, vos deberías hacer funciones internas y auxiliares para no repetir código, para modularizar, bla, 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 bla. Pero todo eso que te ayuda a vos solo y que no querés compartir con el usuario, lo creás acá adentro. Lo que va a estar acá, Homero o el usuario lo va a poder usar. Si vos querés que lo haga, está bien, no hay problema, se agregará al contrato, digamos. Pero si no, va a ser algo interno tuyo. De hecho, otra cosa que tiene de bueno el punto H es que está todo modularizado. Vos todas las acciones que vos podés hacer con este TDA las tenés separadas y explícitas acá, ¿sí? Entonces ya estuvimos viendo encapsulamiento. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo nuestra estructura, o sea, la estructura de lo que hicimos está acá y al usuario le llega esto. Y tenemos modularización. Si además de modularización, una ventaja que viene con eso, y lo van a ver más en testing, es que la localización del código es muy fácil. Es decir, si hay un error cuando Homero usa sumar número complejo, supongamos, ¿en dónde va a estar el problema, chicos? ¿Va a estar en restar números complejos? No, en la función de sumar. En la función de sumar. Y sabemos dónde está la función de sumar porque tiene una firma y porque acá adentro está explícitamente esa función. Si ustedes pusieran todo el código junto, no tiene esa modularización y no pueden rastrear en dónde está el problema. Si pensamos esto como 100 líneas de código, no es tan terrible. Si pensamos esto como 20.000 líneas de código con 40 archivos separados, 40 TDAs distintos, ahí tenemos un problema, ¿sí? Mano levantada, Tiago, decime. Profe, una consulta que capaz no tiene mucho que ver. Si yo tengo un punto O, no puedo de ninguna forma llegar a saber cómo es el código. Existen
programas o seguidores de lenguaje de máquina que te van a ayudar a interpretarlo, pero a los efectos de un usuario común probablemente no lo pueda hacer. Ah, perfecto. Y además, como que es medio difícil que hasta una máquina lo replique exactamente. Y sí, Ah, ok. a ver, de vuelta, ahí está el truco de 1000 comos. Supongamos que ahora en vez de Lisa viene Bart. Y Bart tiene este TDH. Oh Dios, este TDA.h. Él puede crear su versión de TDA.c que use, que implemente esas funciones. Y si funciona bien y pasa todas las pruebas, funciona. De hecho, cuando ustedes están codeando el TP0, el TP1, el TP de listas, el TP de ABB, bla, 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 hay tantas variaciones de resolución como alumnos tenemos en la cátedra. ¿Sí? Por eso el 1000 comos. El 1000 comos es una forma de decir, hay un montón. Ramiro pregunta, si quisiéramos saber cómo se implementa el punto C sin tenerlo, tendríamos que hacerle una suerte de ingeniería inversa al archivo compilado. Claro, tendrías que interpretar, tener un interpretador de hexadecimal, tendrías que ir espacio de memoria por espacio de memoria. Si alguna vez alguno jugó algún juego y trató de, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Cheat Engine. Cheat Engine funciona como un fuerza bruta de caja negra. Ustedes tienen un juego, los valores van cambiando, ustedes se cuelgan, se juquean a ese punto exe y empiezan a traquear un valor. Por ejemplo, el de la vida. Yo tengo 100 de HP. Ok, busco el valor 100. Y en el código les va a aparecer que hay 1.000.000 de valores 100 adentro de ese juego. Después le pegan un hit a ustedes y están en 95. Buscan el 95 como siguiente valor. Entonces, el programa busca todas las variables que pasaron de 100 a 95. Y ahí van a ver que de su lista de 1000, de repente hay 10 variables que cambiaron. Luego les vuelven a pegar otro hit y su HP está en 91. Buscan el siguiente valor 91. Entonces, estás buscando una variable que fue 100, luego 95, ahora 91, y capaz ya encontraste una o dos y tenés que hacer una iteración más. Esto lo digo con un juego, pero lo pueden hacer con un programa de computadora cualquiera, y empiezan a traquear esas variables. Ahora, eso no significa que ustedes están entendiendo el código. Ustedes están encontrando la variable que tiene una posición en memoria que tiene el valor que les interesa. ¿Sí? Bueno, Riot Vanguard es otro tema, pero se mete más bajo, se mete a nivel de kernel. El kernel es básicamente la CPU, que está tirando información para todos lados y Vanguard está revisando eso. No me quiero ir tanto, pero básicamente eso es ingeniería inversa. A muy bajo nivel, pero es un poco de ingeniería inversa. ¿Se entendió bien un poco por qué hay un qué, pero 1000 comos? El qué nunca va a cambiar en tanto y en cuanto esto siga intacto. Si ahora Homero dice, che, quiero agregar una funcionalidad, el contrato cambió, sigue siendo un qué, pero es un qué distinto. ¿Sí? Preguntas, dudas. Bien. Un mini caso de uso que todos conocemos. Les estoy metiendo práctica porque, ahora les voy a decir por qué. En su momento, hace muchos años, yo trabajé en tecnología y transporte. No trabajé con el proyecto de SUBE, pero sí estuve laburando en su momento en Ciudad con mucha parte de tecnología y transporte, los cartelitos que les avisaban, que luego el proyecto se murió, pero bueno, los cartelitos que avisaban cuánto faltaba, se conectaban con Movit, bla, bla, bla. Pero sí me contaron un poquitito la anécdota, y creo que algunos la vivimos incluso, de la implementación del sistema SUBE. Imagínense que ustedes tienen que crear la SUBE como programadores. ¿Sí? Les dicen, che, ¿viste que los boletos se pagaban con monedas? Bueno, ahora vamos a implementar una tarjeta. La tarjeta la pasás, le podés cargar un saldo, podés hacer esto, podés hacer lo otro. ¿Cómo empiezan a definir? Imagínense que creamos a la tarjeta SUBE como un TDA. ¿Cómo implementarían? ¿Qué funciones tienen que poder hacer o contemplar con la tarjeta SUBE? Pagar, Uh-huh. cargar, Ok.
un destruir porque por si se le pierde o se le roban, Sí. Y si hay un destruir, ¿qué hay también? un crear. Hay un crear. ¿Algo más? ¿Cómo sabes si la tenés que cargar o no? Consultar saldo, ¿no? Y también Bien. tiene que ser compatible con la app de la SUBE, tiene que... Olvídate, todo el tiene que ser compatible, pero imagínate el paso 1 es que exista. El compatible viene eventualmente, pero primero hay que crearlo. Entonces, como ahí dijeron varios en el chat también, tenemos que crearla, tenemos que destruirla, cargarla, realizar un viaje, saldo, propietario. Ahora, cuando empezaron a crear la SUBE, tal vez ni sepan, pero al principio la SUBE no tenía, por ejemplo, un propietario. O sea, yo iba, compraba una SUBE y la SUBE la podía usar yo, la podía usar cualquiera de ustedes, y si la perdía y yo tenía 1.000 pesos de saldo en la SUBE, perdí 1.000 pesos, básicamente. Eventualmente, con todo el tema de subsidios y cosas, se necesitó agregar una función propietaria, es decir, se tuvo que modificar el contrato porque nadie había pensado en ese caso de uso. Sí, Tiago. Una consulta, y en el caso de que poner no está propietario, entonces la función que sería, entre comillas, destruir, solo te sirve por si dejas de usar la SUBE. Porque Solo hoy en día, deberías destruir el ID de esa tarjeta. Que ninguna máquina, cuando pases algo con ese ID, claro. te diga, che, esta tarjeta está muerta. Ah, perfecto. De vuelta, imagínate destruir esa tarjeta y que tenga 2.000 pesos de saldo. De vuelta estás perdiendo plata. ¿Mm? Tampoco tenía, imagínense el caso de uso de yo me subo, che, hasta Paseo Colón, ficho y che, no tenés saldo. Salía, supongamos, 300 pesos y yo tenía 290. Che, qué cagada, porque aparte hay pocos postnets donde yo puedo ver cuánto tenía, no sabía, yo pensé que tenía, bueno, bájate, jodete. Eventualmente se tuvo que agregar un saldo negativo, entonces ya la función de cargar no era tan directa. Perdón, la función de cargar no, la de realizar un viaje no era tan directa, tenías que empezar a tener un saldo negativo. Imagínense si ustedes lo planteaban como un unsigned int al principio. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tiene saldo, es de 0 a infinito. Bueno, imagínense las risas cuando un político dijo, che, ahora el saldo, vamos a agregar un saldo negativo, 50 programadores suicidados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie pensó de vuelta por ese caso de uso. Y así hay un montón de anécdotas de cómo la SUBE, que es un sistema hiperútil y que creo que todos lo usamos todo el tiempo, se tuvo que hacer a las piñas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en el medio no hay un analista, porque esta tarea que nosotros estamos haciendo de definir algo, toca el micrófono, de definir algo, la hace un analista eventualmente, y más de eso adelante al final de la clase de hoy. Pero se entiende cómo hay que pensar en la solución. Fíjense que estuvimos hablando de un montón de casos de SUBE que no empezamos a codear y ya sabemos que habría que cargar viaje, habría que consultarlo, habría que realizar el viaje, y eso nos da la pauta de que debería haber un saldo negativo, debería haber un límite del saldo negativo, ese límite debería ser posible moverlo con un administrador, debería haber un tope máximo de saldo, debería haber un propietario, porque si lo perdés, porque si tenés subsidio, porque si no... Entonces fíjense que en 5 minutos de clase que me acabo de robar, medio que fuimos tirando casos de uso básicos que la SUBE en su momento no tenía. La SUBE salió sin propietario, con un saldo de tope máximo muy bajo, sin un saldo negativo y con muy pocas posibilidades de vos chequear el saldo que tenías en la SUBE hasta que fichabas. Entonces, ¿cuánto te queda en la SUBE? Uy, ni idea. A ver, paso el bondi. No podés, amigo, jodete. ¿No la puedo cargar? No.
De hecho, lo de cargar se agregó hace poco. Inflación. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? A mí no me quedó muy claro qué había dentro del... Para que acabo de arrancar los auriculares. Un segundo, no te estoy escuchando. Hola. Ok. Ahora sí. Se me escapó. Es un poco pasado la SUBE, no me quedó muy claro qué había dentro del archivo .c y el .o. El punto C y el punto O. Sí, En sí. el punto C va a estar lo que vos codés. Por ejemplo, cuando vos nos entregás el TP, lo que se te pide hacer es el punto C, que es el archivo fuente. Nosotros te pedimos implementar esto y acá vos tenés el struct y un montón de firmas de funciones. Y acá vos creás el archivo que se llama igual, pero es punto C, y escribís cómo va a ser la solución. En definitiva sería esta parte, ¿no? Vos tenías el punto H que tenía la firma de función crear, sumar, restar, etcétera, y esta estructura, y en el punto C vos empezaste a codear esa firma. En el punto H solo existía esto. En el punto C existe todo el código que implementa la solución. Eso por el punto C, ¿se entiende? Bien. Ahora, por el punto O, vos cuando C es un lenguaje que hay que compilar para poder ejecutarlo. Cuando vos compilás esto con esto, se crea un archivo .o que es el que va a entender y va a interpretar la máquina para poder, que tiene todas las instrucciones de cómo ejecutar este conjunto de archivos, ¿sí? Este no lo podés leer vos abriéndolo. Este sí. Bien. Esto tiene código de máquina. Esto Claro. tiene código de programación de más alto nivel. Ok, y ahora escuchando me surgió otra duda que Dale. es ¿por qué la implementación del tipo de datos, o sea, el struct estaría en el punto H? O sea, ¿por qué el Homero en este caso la podría ver? Porque vos tenés que saber los tipos de datos que vas a estar usando en esto. Ah, claro, ok. O sea, ¿podés ocultarlo? Sí. ¿Cómo le explicas al usuario cómo acceder? O sea, si yo no te digo lo que hay acá adentro, ¿cómo lo podés usar? ¿Se entiende? Porque, a ver, acá entiendo que vos me decís complejo. A ver, es obvio que hay una componente real y una imaginaria. Pero yo a esto le puedo haber puesto re en vez de real. Y a esto le puedo haber puesto im o i. Y si yo no te muestro esta estructura, ¿cómo vos como usuario vas a poder hacer uso de eso? ¿Se entiende? Claro, ok. Pero yo, o sea, no lo entiendo porque a mí me había quedado claro de Algoritmos 1 que era como que el usuario trabajaba sobre o a partir de las funciones estas, crear, sumar, restar, o sea, a partir de las básicas, y es como que no sabían ni siquiera que era un struct o... Todo depende del nivel de privacidad que vos quieras tener del tipo de dato. Como vos decís, es correcto lo que decís. Si yo quiero que el usuario pueda tener acceso a esto, lo voy a dejar en el punto H. Si yo no quiero que el usuario tenga acceso a esto, porque no quiero ni que sepa cómo lo voy a implementar, va para el punto C. Las dos opciones, en mi visión, son correctas. Siempre depende del nivel de visibilidad que querés tener. Capaz vos querés que el usuario pueda acceder a esto y le decís, che, por las dudas, complejo, tiene esta estructura. ¿Por qué? Porque capaz vos estás armando otro TDA en base a este TDA y necesitas saber la estructura para algo. O tal vez no. En el caso de que no lo tengas que saber, como vos dijiste, esto va a parar el punto C y solo el usuario va a poder transmitir información por medio de, ¿cómo se dice? De las operaciones. Bien, perfecto. Gracias. No hay problema. Casi vuela de vuelta a los auriculares. Más dudas, preguntas. ¿Dónde me quedé? Acá. STA.2 es el que se crea cuando hacemos GCC. Claro, exactamente. A lo mejor hay un struct que solo te sirve para la resolución que das adentro de las primitivas, pero no que no querés que se...
exacto. También podés tener structs internos que no querés que se conozcan. Sí, es válido también. Mini práctica. ¿Y por qué ponemos esta práctica? Fin de cursada, ustedes van a tener que hacer un TDA. En particular tienen que hacer un TDA que va a ser un menú. El cuatri pasado nos encontramos con que mucha gente dijo, pará, ¿cómo que tengo que crear un TDA que no es ninguno del que vimos antes? Es decir, nosotros a lo largo de la materia vamos a ver lista, pila, cola, árbol binario, hash, grafo, heap, bla, 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 un millón. Vamos a ver un montón. La mayoría creo que los van a ver conmigo, en la teoría al menos, pero nos encontramos con que el cuatri pasado muchos alumnos, no fue todos, pero muchos alumnos dijo, che, pero ¿qué es el TDA menú? Había que hacer un menú dentro de un juego o aplicación. Y ahí nos encontramos con que no les había quedado claro que no solo vamos a ver nuestros TDAs. Ustedes pueden usar este conocimiento de TDA para hacer cualquier tipo de dato. Así como cuando vean objetos, ustedes pueden crear la cantidad de objetos que quieran. Entonces, medio que metí esta sección pequeña, a ver si sirve. La hice en un pedo, así que puede estar poco pulida. Es versión 1.0, así que la veremos con ustedes. Ya que estamos con la temática de Pokémon, el enunciado básicamente dice que Ash está recorriendo Kanto y quiere una Pokédex personalizada para registrar todos los Pokémon que captura. Nos pidió a nosotros que desarrollemos una aplicación en C que le permita agregar cada nuevo Pokémon con su nombre, su tipo y su número en la Pokédex. Y además la Pokédex debe crecer automáticamente a medida que se agregan más Pokémon. Corríjanme si me equivoco, pero ustedes hasta ahora vieron array dinámicos, ¿correcto? O sea, saben todos hoy en día lo que es un array dinámico. Joya. Bueno, Ash también quiere poder buscar un Pokémon por su nombre, obtener su tipo y número rápidamente. Además, le gustaría revisar toda la lista de Pokémon capturados en cualquier momento. Y su tarea es ayudar a Ash a crear esta Pokédex, asegurándose de que se funcione sin errores. Cuenta contigo, Podría tranquilamente ser un enunciado de TP 0, tal vez. O bueno, no, porque falta archivos, pero no importa. Entonces acá, imagínense que a ustedes les cae esto del cielo en el examen parcial y ustedes tienen que hacer una solución para esto. Tienen que definirla. ¿Sí? Si yo tuviera que decir, ok, chicos, detecten el o los TDAs que hay que crear para resolver esto, ¿cuáles serían? ¿A alguien se le ocurre? Pokémon. El que dijo agregar, eliminar, contar, esas son operaciones, pero no son tipos de datos abstractos. Pokémon, me dijeron. Muy bien, correcto. Tuki. ¿Y cuál más? Pokédex. Y Pokédex, exactamente. Si alguien me hubiera dicho Ash, porque puede pasar, ¿por qué en este caso no necesitamos hacer un TDA Ash? En este caso particular. Porque no te piden entrenadores. Tipo, no Exacto. te piden De hecho, ¿quién es mi cliente? Ash solo. Ash. Entonces, todo lo que diga Ash me pide lo que quiere hacer, pero la verdad es que él no necesita ser un TDA. A menos que yo me empiece a meter con la Pokédex solo puede ser logueada por Ash y bla, bla. No es el caso, no vamos a tener algo tan complejo hoy en día, ¿sí? De hecho, si así fuera, Ash no sería el TDA, sino que Pokéentrenador sería el tipo de dato. Bien. Ahora vamos a elegir otro color y vamos a ir a, ok, Pokémon. ¿Tiene alguna acción en este contexto? ¿Hace algo? El TDA, o no digo objeto, el contexto de un Pokémon. No, estamos de acuerdo. Pero lo que sí tiene es valores, ¿no? Tiene información, ahí Nicolás dijo eso justamente. ¿Cuál es la información que va a tener, en este caso,
un Pokémon que nos interesa para este contexto, porque tienen un peso, una altura, tienen ataques, tienen un montón de boludeces los bichos estos. Nombre, tipo y número, exacto. Nombre, tipo y número es información, son valores que nos interesa traquear del Pokémon. Y la Pokédex, ¿qué información va a tener? No operaciones todavía. Información. Pokémon y tamaño. O sea, supongamos que agarro Pokémon o Pokémones, ¿no? Y tamaño que, bueno, no, en ningún lado dice explícitamente que tiene que tener un tamaño, así que no lo puedo subrayar. Pero, digamos que esto me da la idea de que tiene que tener escribir con mouse no lo recomiendo. Tamaño. ¿Sí? O sea, la cantidad y una lista, digamos, una lista, una cantidad, un array, lo que quieran de Pokémon. Y por último, supongo que hay un verde, genial. Operaciones ya dijimos que el Pokémon no tiene, pero la Pokédex, ¿qué es lo que quiere hacer Ash para poder terminar de definir el tipo de dato? ¿Qué puede hacer Ash, qué tiene que poder hacer Ash con la Pokédex? Agregar Pokémon, perfecto. Digamos, registrar los Pokémon. Esta es una cosa. Imprimir Pokémones. ¿Cómo? Imprimir Pokémones. Exacto. Eso lo decía en algún lado. Bueno, imprimir, revisar, digamos, revisar toda la lista de Pokémon. Y buscar, ¿no? Buscar un Pokémon. Y acá hasta podríamos decir, bueno, por su nombre, ¿no? Entonces, esta es una segunda funcionalidad, esta es una tercera funcionalidad. Obviamente podemos subrayar todo esto. Tiki. ¿Me está faltando algo? Creo que no, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Estamos bien? Modificar el nombre. En este caso particular, no me está pidiendo modificar el nombre de un Pokémon, por ejemplo. ¿Podría ser parte de un enunciado de otro enunciado? Sí, por supuesto. En este en particular, si solo me tengo que agarrar de esto, las cosas que sí o sí tengo que hacer para aprobar el examen, supongamos, sería implementar un registro, implementar una búsqueda e implementar un print o un revisar toda la lista o como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Quieren agregar ya voy, un segundito. ¿Quieren agregar o modificar el nombre? ¿Quieren agregar una funcionalidad más? Está bien, no va a ser su prioridad. Y esto se los recomiendo para no solo la resolución de los TP, sino para la resolución de cualquier examen de acá en adelante en la carrera. Chicos, siempre céntrense en lo que tienen que hacer y tienen que resolver primero. He corregido muchos exámenes o trabajos donde hacen más de lo que se pide, pero después no hicieron lo que se pedía originalmente. Entonces, supongamos que ustedes tienen toda una funcionalidad para modificar a los Pokémon, para cambiar su nombre, agregarle un tipo, imagínense. Pero no me hicieron la búsqueda de Pokémon. Yo no puedo reemplazar una cosa que les pedí por otra. Entonces, ustedes siempre céntrense en lo que tienen que resolver. Luego, si quieren agregar cosas, siempre va a ser bienvenido. De hecho, tenemos TPs donde les agregan gráficos, se van a la mierda, pero por más que tenga todos los gráficos del mundo, si no hace la funcionalidad que se le pide, ese TP no va a aprobar. Ténganlo en cuenta. Tiago. Estaba pensando, en la función para cambiar el tamaño, no tendría que estar, ¿no? Porque tendría que estar en la parte de agregar. ¿A vos qué te parece? O sea, ¿cuándo se cambia el tamaño? O sea, cuando yo agrego un Pokémon tendría que haber como un if de que si no tengo espacio. Tamaño, claro. Entonces, si solamente el cambio de tamaño se ejecuta, comillas, o se puede ejecutar cuando agregas un Pokémon, entonces ahí te estás respondiendo tu pregunta. No debería ser algo que el usuario pueda hacer. O sea, el usuario no va a decir, che, agregame espacio porque ahora te voy a meter un montón de Pokémon. Debería pasar automáticamente. Si tu pregunta es, che, la función podría ser una función interna que sea agrandar vector
dinámico de Pokémon, sí, estoy 100% de acuerdo, porque eso me significa que estás modularizando el código. Ahora, Ash como usuario, ¿lo va a poder hacer? No. Entonces esa firma no va a pertenecer al punto H, va a pertenecer al punto C. ¿Correcto? Claro, claro. Gracias. No hay problema. ¿Se entendió este planteo? Otra pregunta. Pregunte. Totalmente, o sea, relacionada con la anterior. Dale. Podría ser un elemento más o característica más de la Pokédex, la cantidad de Pokémones y el espacio total, onda, para que, o sea, Podría, o sea, para saber cuándo agrandarlo. podrías, sí, correcto, pero fíjate que vos ya estás pensando en el cómo. A lo que voy es, ¿se acuerdan hace un rato cuando yo le dije, les sorprendería la cantidad de veces que ustedes ya saltan a la implementación antes de ver, ok, lo que hay que hacer es esto? Sí, lo que vos dijiste es correcto, puede necesitarse esa variable, pero estás un paso más adelantado. Estás un paso ya en, che, ¿cómo lo voy a implementar? Como va a ser un vector dinámico, tengo que ver cuánto lo tengo que agrandar, tengo que ver el espacio, cuánto tengo libre, cuánto tengo lleno. Por ahora, podría tranquilamente resolverlo con un vector dinámico que crezca de a 1. Y ya está. Cada vez que agrego 1, sumo un espacio más. Y listo. Vos me decís, ok, podría duplicarlo, entonces como lo duplico tengo espacios vacíos, espacios... Sí, correcto, y necesitas. Pero eso es parte del cómo. En esta instancia, yo todavía no codeé. Es más, en la instancia que viene, ahora, vamos a borrar todo y vamos a volver a nuestro láser. Sí, ¿se entendió, Guido? No es una cagada pedos, es un... Sí, perfecto. Pero esperemos. El siguiente paso es el que siempre les vamos a decir, que es háganse un fucking diagrama. Por ejemplo, en mi cabeza, yo sé que va a haber Pokémon. Y también sé que va a estar la Pokédex, porque es lo que acabo de subrayar. Y también sé que la Pokédex va a contener Pokémon. O Pokémon. No sé, el plural no lo sé. No, siempre me lo olvido. Entonces, y acá es donde las animaciones me pueden haber salido para el tuje, pero esperemos que no, yo voy a tener en un diagrama, de vuelta, estoy dibujando, no estoy tocando la computadora, tengo papel y lápiz o Paint, si quieren. Yo sé que voy a tener un Pokédex, yo sé que voy a tener un Pokémon, sé que los dos son tipos de datos abstractos porque van a representar algo olvidándome de un montón de detalles, tipo, yo acá no voy a decir que la Pokédex es roja o que el Pokémon es de tipo fantasma o eléctrico, porque no es lo que me pide el enunciado. Y acá es donde empiezo a formalizar lo que subrayé hace un ratito. Entonces, Pokémon, ¿qué dijimos que va a tener? Dijimos que va a tener nombre, dijimos que va a tener tipo y dijimos que va a tener número. Para los efectos de la solución, eso es lo que nos pide. Del lado de la Pokédex, o no me acuerdo, sí, bueno, ok. El nombre, ¿qué tipo de...? Acá les ponemos nombre y apellido a las cosas. ¿Qué tipo de dato va a tener acá? ¿Qué va a ser el nombre? ¿Un end? ¿Un int? ¿Un bool? ¿Un float? Un char pointer. Char pointer yo le puse un char así, pero sí. Correcto, Lara. Tipo, también lo podríamos pensar como char pointer. Y acá empiezan las diferencias. Yo he visto TPs donde los tipos me los ponen como un int del 0 al X, donde 0 significa fuego, 1 significa agua. Está bien, está mal, no me interesa, porque me interesa su planteo, me interesa que funcione su solución. Y el número va a ser un entero, es así, no me la discutan porque van del 1 al 151 si somos buenos o al 1200 algo hoy en día, ¿sí? Del lado de la Pokédex, como ustedes bien dijeron, vamos a tener los Pokémon y la cantidad. En principio, 1025, no, creo que más, no sé, están enfermos igual. Pokémon, bueno, esto está bien, ya se los spoileé. Ponele que no lo vieron. ¿Qué tipo de dato va a ser? Repasando un poquito punteros. Y ya se los volví a spoilear. ¿Un struct? No. Un puntero a un struct. En particular, ¿a qué struct? Pokémon. O sea, esta flecha que yo representé acá, en mi cabeza significa que la Pokédex va a conocer, va a contener
uno o muchos, depende de esto, en este caso es muchos, información del tipo de dato abstracto Pokémon. ¿Bien? Y cantidad entero, cuántos Pokémon tengo en este momento. Puntero para que así sea más sencillo reservarle memoria. En realidad no es porque es más sencillo. Si yo pusiera Pokémon Array, eso es un número fijo. Y esto, como puede haber muchas entradas y no sé exactamente cuántas, le mando puntero, además, para inicializar esto en memoria dinámica. Volvamos con Pokémon. ¿Pokémon tiene alguna funcionalidad? ¿Tiene alguna operación que podemos hacer? ¿Podría ser Pokémon puntero, puntero? O sea, una lista de Pokémones o flasheo. ¿Podría ser una lista de Pokémones? Sí. No es necesario el doble puntero en ese caso, para mí. O sea, no sé por qué querrías hacer un doble puntero. Ya un puntero podría ser una lista. En este caso, una lista dinámica. Un array dinámico, digámosle. Y más adelante, cuando la siguiente clase veamos pila, cola, lista, podría ser un puntero al primer nodo de una lista de Pokémones. Claro, doble puntero sería un array de arrays, una matriz. Que podrías usarla, no sé para qué, pero podrías. Exacto, acá no te lo recomiendo. ¿Podés usarla de vuelta? Me parece impráctico. No creo que sirva. No va a ser una solución fácil. De vuelta, en los 1000 comos van a estar implementaciones que no son tan lindas, pero sí. Bien. Y cantidad de teros. Ok, operaciones de Pokémon, ninguna. Operaciones de Pokédex, tenemos que ir poniendo todo lo que teníamos, además de inicializarla, porque crearla, ¿qué vamos a hacer en inicializar Pokédex? Reservar memoria. Reservar memoria para el primer Pokémon que nos venga. Acá podrían inicializarlo en null o podrían inicializarlo con un espacio para que siempre haya un espacio libre listo para admitir Pokémon. Ya depende de su cómo. Vamos a agregar Pokémon, una función buscar Pokémon, una función mostrar Pokédex. ¿Esto es lo que tendríamos que presentar en el TDA de listas o me estoy apurando? Te estás reapurando. Todavía ni vimos lista, ni cola, ni pila. O sea, siguiente clase. Todavía ni está el TP, creo. Tranqui. No vuelen antes de caminar o correr. ¿Inicializar sería para nosotros o también para el usuario? Si el usuario va a utilizar esto para el usuario. Si no, a ver, ¿a qué me refiero con utilizar? De vuelta, estas son TDAs, ¿no? Alguien va a escribir un main. En el main van a utilizar Pokédex y Pokémon. En el main, antes de usarlo, tiene que haber un inicializar, básicamente. Ponele que Ash reciba una caja donde un Arduino con la Pokédex ya codeada. El que codeó el Arduino de la Pokédex debería tener el inicializar adentro del main. Si me estoy poniendo en fumanchero y me adelanto 1000 pasos, ¿sí? Bien. Recuerden que esto es un paquete para darle a alguien y el punto H lo usa. ¿Se entendió? Sí, está todo claro de, ok, bueno, esto, en definitiva, bueno, último pasito, esto lo agregué al último momento y me parece medio al Pepe, pero ya veré si lo vuelo o no. Ya ahí ahora sí empiezan a codear. Pokémon va a tener un struct, yo les puse así, pero podría ser un puntero, tienen razón. El número, Pokémon, es un puntero a Pokémones. De hecho, se me chispoteó el asterisco. A mí no me gusta el asterisco este ahí. Cantidad, Pokédex, y ahí empiezan a codear, ¿sí? Después veo si en Discord les paso, si les interesa, o háganlo como práctica de, ¿cómo haría yo esas funciones? ¿Qué pasa por parámetro? ¿Qué recibe? ¿Qué devuelve? Así se hace un TDA. Y esto no es un TDA de la cátedra. Es un TDA Pokédex y un TDA Pokémon, que nos inventamos. ¿Por qué está mal No está mal. Yo generalmente pongo el asterisco al lado del tipo de dato, no de la variable. Una boludez, olvídate, está bien el puntero. Pero había mucha gente que se confundía, decía, no, pero pará, mi TDA es lista, cola, pila, como un TDA menú. Obvio, un TDA menú tienen que
plantear, che, qué inputs tiene, cómo funciona, qué operaciones, qué se puede hacer, pipi, ¿ok? ¿Se entendió todo? Voy a meterle gas a esta última parte, así Lucas puede terminar con testing. ¿Dudas, preguntas? Bien. Sí, Martín. Martín. Me estás dando tiempo para comer, pero... El TDA sería lo que estuvimos haciendo en el TP1. ¿Sí? No, está bien, no hay problema. Lo de la Pokédex. Entiendo que sí. Te voy a confesar que tuve un par de líos y no me leí todavía el TP1, pero sí, probablemente. Básicamente es implementar un struct o un tipo de dato o conjunto de tipo de datos que además tiene asociadas operaciones. Eso es un TDA. Le podemos llamar menú, le podemos llamar Pokédex o podría ser lo que sea, pero sí. ¿Se ha aclarado? Bien. Proceso de desarrollo de software. Yo les agrego esta mini parte para que tengan un espectro de cómo funciona el desarrollo justamente de software hoy en día, ¿sí? Así que lo hacemos rápido, esto no entra en examen, no entra en cosas de la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es una idea mía de, che, esto es lo que ustedes pueden hacer, este es el rango que puede llegar a tener un ingeniero en informática. Proyectos, como todos los proyectos que conocemos, siempre van a tener un inicio. Siempre va a haber una etapa de requerimientos en donde una persona o varias personas se entrevistan con un cliente y van a tratar de capturar la mayor cantidad de requerimientos posibles sobre lo que tienen que hacer para solucionar algo. Generalmente, en nuestro caso de ingenieros, va a ser resolver mediante código o mediante programación o mediante un software o mediante algo un problema que están teniendo. ¿Qué problemas pueden tener? Infinitos, ¿sí? Pero todo esto se va a tratar de agarrar en la etapa de requerimientos. Luego de la etapa de requerimientos va a venir una etapa de análisis. La parte de análisis va a tratar de especificar funcionalmente y ahí es donde los analistas funcionales, los business analysts, consultores incluso o product owners podría decirse, analizan todo lo que hay que hacer y tratan de especificar lo mejor posible todas las funcionalidades, las historias de usuario que hay que hacer para resolverle el problema a una persona. Más adelante se pasa a una etapa de diseño. Acá van a empezar los diseñadores. Acá tal vez no son ingenieros informáticos, pero sí vamos a trabajar en conjunto con ellos. Todo lo que son diseñadores de UX, de UI, diseñadores gráficos, gente que va a tratar de ponerle estética o la capa frontal al problema, a la solución que se está intentando resolver, ¿sí? Que está intentando resolver un problema. Más adelante, una vez que eso se aprueba, se va a ir a la parte de implementación. Ahí, ingenieros, frontend, backend, full stacks, todo lo que ustedes quieran, se van a encargar de, junto con lo que se analizó y lo que se especificó funcionalmente, junto con los requerimientos y junto con el diseño, van a crear la solución para el cliente. Esto significa frontend, backend, base de datos, hosteo de la solución, todo lo que involucre resolver algo. Puede ser hardware, puede ser software, pueden ser las dos, puede haber adaptaciones, puede haber de todo. Una vez que se está haciendo, de hecho esto es un proceso iterativo y no me voy a meter en las materias que les van a explicar qué ciclos y formas de trabajo hay, pero eventualmente se va a llegar a una fase de prueba, en la cual también gente que está trabajando en informática puede ser un ingeniero tranquilamente, puede testear y probar las soluciones que se implementaron acá arriba. Esto es para desmitificar un poquitito una cosa que les voy a decir más adelante. Esperen. Pruebas unitarias de estrés, lo que van a ver con Lucas, pruebas de código, pruebas de estrés, ya dije, sí, pruebas de integración, todo tipo de pruebas que va a probar la solución y si hay algo que anda mal, se vuelve a la fase de implementación y esto es un ciclo que se va a ir refinando. Eventualmente se instala la solución en el ambiente del cliente. Pregunta, ¿ustedes dirían que esto es el fin del ciclo de un software, por ejemplo?
No. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué cosita me falta que es distinta a todos los demás proyectos que existen que no son de software? Se vuelve al inicio. Exacto. Falta el mantenimiento. Muy bien. Se va a una fase de mantenimiento. Software que muere es el software que se deja de mantener. Como cuando hacen un juego y se dan cuenta que no la pegó, entonces dicen, vamos a cerrar este juego. Cuando cierran ese juego, significa que no van a seguir haciendo updates para eso. Todo software que no se mantenga, se dice que va a morir eventualmente. Cuando Windows dice que ya va a dejar de darle soporte a Windows 10, ustedes pueden seguir usando Windows 10, pero la realidad es que va a quedar en el olvido porque no se le sigue haciendo mantenimiento. Este mantenimiento eventualmente vuelve acá y puede haber nuevas funcionalidades, puede haber feedback, puede haber refinamiento, puede haber de todo que va a disparar todo este proceso de vuelta. Esto es para que ustedes tengan una idea de que no solo ustedes van a ser programadores. Siempre trato de desmitificar un poquitito esa idea. Ustedes pueden estar en casi cualquier fase de estas, excepto diría en diseño, porque no tenemos materias orientadas al diseño, pero si tienen ganas de aprender, creo que hasta podrían estar en esta etapa también. ¿Sí? Entonces, pueden estar en requerimientos, pueden estar en análisis, pueden estar en diseño, en implementación, en pruebas, en instalación. He estado en todas menos diseño, porque la verdad que diseño lo hago de hobby, y pueden estar tranquilamente en todas. La facultad los va a ir preparando para un montón de cosas, siempre de juniors, y van a poder tener una puerta de acceso a eso y después ya es especializarse o ir saltando en distintas, siempre es válido. Último comentario de la experiencia. Por favor, siempre háganse dibujo para resolver las cosas que le estamos haciendo. Siempre piensen en el qué antes de meterse con el cómo. Esto es lo mismo que hacerse un dibujo. Tengan en claro las ideas y sean claros a la hora de transmitirlas. El README es el documento que ustedes entregan como informe de TP y yo lo trato como tal. Es decir, que si no hacen las preguntas teóricas asociadas, yo en particular voy a bajar punto. No digo que todos lo hagan, pero para mí el informe es parte del TP. Ergo, tiene que andar, pero además tiene que explicarme qué corno hicieron. Explicarme qué corno hicieron no significa escribirme 55 páginas. Significa un diagrama, significa tal vez intentar con sus palabras explicar cómo encararon en el TP, qué problemas tuvieron, cómo lo solucionaron, qué parte es jugosa y les parece interesante. No necesitan escribirme toda la descripción de todas las funciones que hicieron. A veces me ponen leer string y abajo ponen es una función que lee un string. Sí, por supuesto, ya lo sabía antes de leer esas 2 líneas de README. A lo que voy es, pongan lo que sea relevante, usen sus palabras. ¿Van a usar ChatGPT? Yo los conozco, sé que lo van a usar. No me quiero dar cuenta que usan ChatGPT. El cuatri pasado me llegó los árboles binarios tienen amplios usos en los campos de la matemática y la física, tanto como eso, y la informática. Yo lo leía y estaba leyendo ChatGPT. Yo me doy cuenta cuando algo lo escribió ChatGPT o lo escribieron ustedes. Primero por las faltas de ortografía, por favor chequenlas. No les voy a bajar por falta de ortografía, pero se nota. Se nota si alguien lo escribió. Pueden usar ChatGPT, no los voy a impedir, no tengo herramientas para impedirlo. Lean lo que responde ChatGPT y usen sus palabritas. Aprendan, porfis. Esto no es un descargo, es un consejo, porque pueden tener un problema. Si se usa para crear alguna imagen, usa las imágenes que quieras. Usen ChatGPT. No me joden, me jode que copy-pasten. Me jode que no estén aprendiendo algo, básicamente. Se los digo de buena onda, no se los estoy diciendo en modo, qué enojado que estoy. Han copiado y pegado. Doy fe que copian y pegan. Piensen siempre en el contrato del TDA, lo que les dije con un compañero. Y agreguen las fuentes, si sacan de ChatGPT. Un compañero había preguntado, ¿y esta funcionalidad extra? Piensen en lo que tienen que hacer de entrega y luego me agregan el adicional. Porfis. Chiste súper pelotudo, no sé si se llega a leer, creo que sí. Siempre un proyecto va a tener estas fases. Así lo explica el cliente, como el culo. Así lo va a entender el jefe del proyecto. Así se va a diseñar por el analista. Así lo va a escribir el programador. Marketing te lo va a vender así. Así se documenta. Desgraciadamente nosotros les pedimos que documenten, pero muy poca gente documenta. Así se funciona la versión instalada, lo que se le factura, el soporte que se previó y la realidad de lo que se necesitaba. Esto es un problema de comunicación, chicos. Toda la clase de hoy es un tema de comunicación. Como ustedes entiendan la solución, como ustedes entiendan el problema, mejor dicho, ustedes van a plantear una solución.
todas las soluciones suyas van a ser distintas. Y me parece bien y lo celebro. El tema es, métanle cabeza a la solución que ustedes van a intentar interpretar. ¿El README? Documentar. El README, sí. Si ustedes quieren agregar comentarios en código, lo pueden hacer. De vuelta, no comenten pelotudeces. Tipo, no sé, esta función isempty. Y arriba me comentan, esta función chequea si el TDA está vacío. Sí, me lo dice el nombre. No es necesario, ¿sí? O no me peguen todo el código fuente en el README, como dice Lucas. Última diapo. ¿Por qué usamos TDAs? Esto sí puede ir en el examen. Manejan la abstracción, que nos permite simplificar la realidad mediante el despojo de complejidad, que no es propio del problema que estamos resolviendo. Encapsulamiento, la propiedad por la cual un TDA tiene que exponer la menor cantidad de posible de información del cómo está implementado, haciendo que el usuario se base en las funciones que este mismo entiende, que es lo que hablamos con el ejemplo de Homero y todo. Y la localización del cambio, que le da el pie a lo que va a hablar Lucas de testing. Cuando existen errores dentro de un programa, es más fácil detectarlo, perdón, porque la utilización de los TDAs fuerzan a que modularicemos. Igual tienen que modularizar adentro del TDA, pero ya les empieza a forzar una modularización y les da un poquito esa idea, ¿sí? Meme, que ya es muy viejo, pero ojalá alguien lo entienda. Eso fue todo por hoy. Preguntas, dudas, amenazas. Profe, ¿puede volver a la diapo anterior? Sí, tenés la diapo, igual se va a subir. No necesitas sacarle una foto, o sea, sacarle una foto, pero se sube todo el material a la página. Esto lo van a tener. Probablemente hoy en día están las diapos viejas. Le tengo que decir a Vale que actualice con estas porque está el ejemplo de Pokédex y toda la pelota. Pero las vas a tener, no necesitas sacar foto. Vuelvo. Preguntas, dudas. Los veo la próxima semana. Y la otra después no, y después con ABB, que voy a estar de viaje, así que lo vamos a hacer desde el exterior, la clase. Va a ser una clase internacional. Genial. Bueno, espero que les haya gustado. Los dejo con Lucas, a menos que quieras meter un break. No sé, ahí ya depende de vos. ¿Está Lucas? Vamos a empezar por ahí. Lo vi rondando por comentarios. Modcheck. Cualquier otra duda, Discord, no hay problema. Soy una de las personas que tal vez tiene un poco más de demora, última cosa que digo, Lucas, de tiempo en contestar dudas y cosas en Discord. Pido disculpas. Además, se me sumó un tema familiar. Intento responder lo más rápido. Si no me encuentran o si no puedo contestarles, please, hablen y pregunten la duda a alguno de los otros chicos. Yo trato de responderlas, pero puede que tarde. Realmente, eso se los pido y les pido disculpas de antemano. Sobre todo por ahora, que se me sumó un problemita más. Lucas. Ya puso el break, ¿no? Listo. Bueno, lo dejo con Lucas. En 7 minutos volvemos. Gracias por escuchar.